Este día hablaremos sobre las desigualdades, específicamente las propiedades de las desigualdades, parte 2 de tu lección. Para comenzar con este contenido, vamos a tomar nota de lo siguiente. Ese es el símbolo que vamos a utilizar para las desigualdades. La parte abierta siempre se lee mayor que. Y esta parte, desde este vértice, se lee menor que. También debes de reconocer que todo número positivo es mayor que uno negativo. También vamos a considerar los signos más por menos, da menos, y menos por más, da menos, y menos por menos, da más. Y recuerda que más por más da más. Bien, teniendo esto en cuenta, empezamos con nuestro contenido. El problema inicial de tu lección nos dice, vamos a hacer la explicación. Nos dice, escribe en el espacio en blanco el símbolo de la desigualdad correcta, menor que o mayor que. Veamos, tenemos el literal A. Nos está diciendo que aquí en medio vamos a escribir el símbolo que corresponde según cuál sea el número mayor o menor. Si tengo 2 por 4 sabemos que es un 8 y 5 por 4 sabemos que es un 20. ¿Quién es mayor que los dos? Correcto, el 20. Por lo tanto, este símbolo que vamos a utilizar, vamos a escribir la parte abierta hacia donde está el número mayor. Observa cómo se lee. 2 por 4 es menor que 5 por 4 o 5 por 4 es mayor que 2 por 4. Continuamos con el ejercicio B de nuestra lección. 5 por 3 nos da 15 y menos por más nos da menos. 4 por 3 nos da 12 y los dos son positivos, entonces este es positivo. ¿Quién es mayor que los dos? El mayor es el 12. Recuerda que todo número positivo es mayor que uno negativo, entonces voy a dejar el símbolo abierto hacia el número mayor. Y se lee de la siguiente manera. Sea menos 5 por 3 menor que 4 por 3 o menos 15 menor, este puntito se lee menor que 12. Bien, ya tenemos el literal B. Vamos con el literal C. 3 por 10 nos da 30 y menos por más nos da menos. 9 por 10 nos da 90, menos por más nos da menos. Tengo dos números negativos. De dos números negativos es mayor el que está más cerca del 0 en la recta numérica. El 30 estaría, si este es el 0, el 30 estaría por aquí negativo y el 90 por aquí. Entonces, ¿cuál está más cerca del 0? El 30, por lo tanto 30 es mayor, entonces el símbolo lo voy a dejar abierto hacia el número mayor. Menos 30 mayor que menos 90 o menos 3 por 10 mayor que menos 9 por 10. Vamos con el literal D. ¿Cuál símbolo iría entre los dos? Veamos, ¿cuánto nos da 6 por menos 2? Nos da menos 12. Y aquí nos da 3 por 2 es 6. Negativo también. ¿Quién es mayor, el menos 12 o el menos 6? Recuerda, en la recta numérica, ¿quién va a estar más cerca del 0? Este sería menos 6 y más retirado sería el menos 12. Entonces el menos 6 es mayor, va abierto hacia el lado que nos da mayor el valor. Se lee menos 6, no, 6 por menos 2 es menor que 3 por menos 2. Este se lee menor. Si lo quiero leer de aquí para acá sería 3 por menos 2 da 6 y es mayor que 6 por menos 2, que sería un menos 12. Vamos con el siguiente. 8 por 4 nos da 32. Ya iba a decir 24, 32. Más por menos da menos. 5 por 4 es 20 y menos por menos da más. Tengo un número negativo y uno positivo. ¿Quién es mayor? De dos números, uno negativo y uno positivo, es mayor siempre el positivo. Entonces, abierto hacia el lado mayor. Y el último de nuestro problema inicial, 11 por menos 5. 11 por 5 nos da 55 y menos por menos da más. 7 por 5 da 35, menos por menos da más. ¿Quién es mayor, el 55 o el 35? El 55. Entonces lo escribo al lado del mayor, le escribo abierto mi símbolo. Y ahí tengo ya las desigualdades de nuestro problema inicial.
Es importante que conozcas el concepto de la desigualdad, aunque aparecen en tu lección en la parte 1. Veamos qué es una desigualdad. Según los ejemplos anteriores tenemos, la desigualdad es la relación que indica cuando dos cantidades o expresiones matemáticas son distintas o son iguales. Los símbolos que utilizamos son, tenemos este símbolo que se lee menor o igual que. Tenemos este símbolo que si lo leo de aquí para allá se lee mayor o igual que. Tenemos este símbolo que si lo leo de aquí hacia allá se lee menor que. Y este símbolo si lo leo de aquí hacia allá se lee mayor que. Ahora bien, tenemos la desigualdad que hemos estado viendo. Es del caso de A menor que B. O cualquiera de los símbolos que tenemos aquí. Puede ser menor o igual. Vamos a escribirlo bien. Lo que quiero explicarte es que esta parte de acá se lee miembro izquierdo de la desigualdad. Miembro izquierdo de la desigualdad. Por lo tanto, este de aquí se leería correcto, miembro derecho de la desigualdad. No significa que nada más va a tener un término, pueden tener varios hacia el lado izquierdo y varios hacia el lado derecho. Y de esa manera vamos a identificar las partes de una desigualdad. Veremos algo entonces sobre el análisis de las propiedades. Observa estos dos valores. ¿Quién es mayor de los dos números? ¿O quién es menor? El 2 es menor que 3, entonces mi símbolo va cerradito hacia el lado del 2. 2 menor que 3, muy bien. ¿Qué pasa si el 3 lo multiplico por un 4 positivo y el 2 también lo multiplico por un 4? Es decir, a ambos lados de nuestra desigualdad lo multiplico por un valor positivo. 4 por 2 es 8 y 3 por 4 es 12. La desigualdad continúa igual. A 8 es menor que 12. Muy bien, entonces de aquí nace lo que es la propiedad que aparece en tu lección y aparece como propiedad número 1. Me dice, sí, tenemos aquí sería que si tenemos la desigualdad A menor que B, entonces si C es mayor que 0, o sea que si C es un número positivo, entonces si yo tengo la desigualdad A mayor que B y la multiplico por ese valor C a ambos lados, la desigualdad continúa igual. Es decir, que si multiplicamos ambos miembros de nuestra desigualdad por un número positivo, entonces la desigualdad se mantiene. Eso me está diciendo aquí. ¿Qué pasaría ahora si tengo los mismos dos valores, pero ahora decido multiplicarlo por un número negativo? Y ocupemos el mismo menos 4, pero un número negativo. Si lo tendríamos así, tendríamos este símbolo. Pero ahora 4 por 2 da 8, negativo, menos por más da menos, y 3 por 4 da menos 12. ¿Qué sucede? ¿Continúa siendo mayor el 12 que el 8? Si observamos la recta numérica, recuerda que es mayor el número que está más cerca del 0. ¿Quién es mayor, el 8 o el menos 12? El menos 8. Entonces ahora nuestro símbolo se invierte. Es donde nace la segunda propiedad. Y la propiedad 2 sería que si tenemos siempre la desigualdad A menor que B y ahora nuestro valor de C es menor que 0, o sea un número negativo, porque todos los números menores que 0 son negativos, entonces si yo tengo A menor que B, pero lo multiplico por el número negativo, sé qué sucede con estos símbolos. Cambia, se invierte al otro lado. Es decir, que si se multiplica ambos miembros
de una desigualdad por un número negativo, entonces la desigualdad se invierte. Y eso lo tienes en tu libro de texto. Recuerda de que eso no solamente se da cuando tenemos esta forma, puede ser también cuando la tengamos de esta forma, o mayor o igual, o menor o igual. Este símbolo puede ser diferente, pero siempre se va a cumplir que se va a invertir el valor el símbolo si lo multiplicamos por un número negativo, y va a permanecer igual el símbolo si lo multiplicamos por números positivos. Bien, nuestros primeros problemas nos dice: escriba en el espacio en blanco el símbolo de la desigualdad correcta. Vamos a aplicar las propiedades. Recuerda que si multiplicamos por un número positivo, el signo se mantiene igual. Entonces, vamos a analizar esta primera desigualdad. Tengo 8 por 5 y 11 por 5. ¿Cuál es el número que han utilizado para multiplicar la desigualdad? Han multiplicado el 5 y el 5 es un número positivo. Entonces, 8 y 11, ¿quién es mayor? El 11. Entonces pongo el símbolo abierto hacia el 11, sin necesidad de hacer la multiplicación, ya que es el mismo número. Veamos literal B. ¿Por cuál número han multiplicado? Por el 6. ¿Y el 6 es positivo o negativo? Positivo. Entonces, observamos los números que tenemos a la par. Menos 3, menos 7. ¿Quién es mayor? El que está más cerca del 0. De dos números negativos, es mayor el que está más cerca del 0. Entonces, menos 3 es mayor. Dejo mi símbolo abierto hacia el menos 3. Recuerda que sería como que estuvieran en la recta numérica. Vamos a ver. 6 y menos 4. ¿Quién es mayor, el 6 o el menos 4? El 6. Entonces el símbolo abierto hacia el 6. Porque el menos 3 es el número que han utilizado para multiplicar. Pero ahora han multiplicado por un número negativo. Entonces este símbolo se invierte hacia acá. Veamos el literal D. Han multiplicado por un número negativo. ¿Quién es mayor, el menos 10 o el menos 5? El menos 5 sería mayor porque está más cerca del 0, pero como multiplicaron por un número negativo, entonces invierto el valor, el símbolo. Vamos a ver, 4.8 por 9 y 1.3 por 9. Es un número positivo, entonces observemos de un solo los valores, 4.8 y 1.3. Es mayor el 4.8. Abierto hacia ese número mayor, ya que no va a cambiar el símbolo. Veamos, menos 3.5 y menos, aquí es un menos, no lo había escrito, 3.6. Han multiplicado por números negativos, por un menos 2. ¿Quién es mayor, el 3.5 o el 3.6 en la recta numérica? ¿Cuál está más cerca del 0? Es el 3.5, este es mayor, pero como lo multiplicaron por un número negativo, entonces lo invertimos. Este era el literal F. Vamos con literal G. ¿Por qué número han multiplicado por un número negativo? Entonces la desigualdad se va a invertir. ¿Pero quién es mayor, 4/5 o 5? Este es el 4 dividido en 5 partes. 4 dividido en 5 partes, y de esas hemos tomado 4. Entonces, ¿es mayor el 5 o 4/5? Es mayor el 5. Pero como se multiplicó por un menos 4, entonces yo lo iba a colocar de esta manera. Pero como se multiplicó por un número negativo, queda invertido hacia el otro lado nuestro símbolo. Veamos este otro. Tengo 8/5 por 3 y 1/2 por 3. Como el número por lo que han multiplicado según la propiedad es un número positivo, la desigualdad no va a cambiar. ¿Quién es mayor, un número negativo o un número positivo? Correcto, el número positivo. Entonces mi símbolo abierto y no cambia porque el número con quien multipliqué es positivo. Veamos, he multiplicado por 1/2 ambos lados de la desigualdad, pero son positivos y ellos también son positivos. ¿Quién es mayor, 10 o 7? El 10. Abierto hacia el 10. Ahora tenemos literal J. Se ha multiplicado por un mismo un cuarto, entonces vamos a observar solamente estos. Son dos números negativos. Va a ser mayor el que está más cerca del 0. Tengo menos 4.3 y por aquí sería menos 6.5. 4.3 es mayor, pero como multipliqué por un número negativo, entonces nuestra desigualdad se invierte.
Y tenemos el caso literal K. El número por el cual multiplicamos es un número positivo. Solo nos interesa el signo. Entonces no va a cambiar nuestro símbolo. Pero ¿quién es mayor? 8/3 o 1/4. Para comprenderlo mejor, divide 8 entre 3 y nos da un valor de 2.66. Y 1 entre 4 me da 0.25. Pero no había necesidad de dividirlo, ya que de dos números, uno positivo y uno negativo, es mayor siempre el positivo. Y ahí tenemos la respuesta. Y el literal L nos dice raíz de 6 por 11 negativo y raíz de 3 por un menos 11. Ahora, ¿qué número han utilizado para multiplicar el menos 11? Es un número negativo. ¿Quién es mayor, raíz de 6 o raíz de 3? Saquemos la raíz para hacerlo más fácil. Raíz de 6 me da 2.44. Por lógica va a ser mayor, ¿verdad? Raíz de 3 me da 1 punto y algo. 1.73. Este va a ser mayor. Y de dos números positivos, mayor es el 6. Y quitamos esto solo para una información extra. Y ya tenemos los ejercicios resueltos. No cambia, pero como era número negativo, sí va a cambiar. Lo invertimos. Y ahí tenemos nuestros ejercicios resueltos del literal 1 de la lección 1.2. Vamos a continuar con el ejercicio 2 y nos dice de la siguiente manera. Sea C y D números reales positivos, tales que C sea menor que D. Entonces, el símbolo de la desigualdad, escribe el símbolo de la desigualdad correcta entre esos dos valores. Bien, me está diciendo que el C y el D son dos números positivos. Si a estos números positivos le resto otro número positivo, me dice que la desigualdad es esta la que tiene que haber, me está diciendo. Pero si lo multiplico por un número positivo, la desigualdad no cambia, es la misma. Veamos el B. Me dice que C es menor que B, pero ahora, según esta escritura, se han multiplicado por un número negativo, entonces la desigualdad va a cambiar. Veamos el otro. Mis números son C y D, y el símbolo que debe haber entre ellos es este, y se multiplicó por el mismo valor positivo, entonces el símbolo no cambia. F. C y D son mis valores, y el símbolo que debe de haber me dice que es este. Pero como se multiplicó por un número negativo, entonces el símbolo cambia. Vamos a ver el literal G. No, es decir, este es D y ahora vamos con el E. El literal E nos dice menos 7C con menos 7D. Este con este tiene esta relación. Pero como ahora se multiplicó con un número negativo que es menos 7, el símbolo cambia. Y ahora sí, vamos con el literal F. 3/4 C, 3/4 D. Si solo es C y D, el símbolo va así según mi ejercicio. Pero como se multiplicó con un número positivo, el símbolo sigue siendo de esa manera, no cambia. La parte 3 de nuestra lección nos dice, sea A un número positivo, demuestre lo siguiente. Lo primero que me pide que demuestre es si A es mayor que 1, entonces A al cuadrado va a ser mayor que A. Veamos, si A es mayor que 1, me está diciendo que ocupe un valor positivo mayor que 1. Entonces, analicemos para A igual a 2. Vamos si esto se cumple. Si A vale 2, entonces se va a cumplir que 2 es mayor que 1, ¿verdad? 2 es mayor que 1, A es mayor que 1. Por lo tanto, A al cuadrado va a ser mayor que A y veamos si es cierto. A al cuadrado sería 2 al cuadrado mayor que 1. 2 al cuadrado es 4, sigue siendo mayor que 1. Si se cumple la igualdad o si se cumple la propiedad. Y hemos colocado que sí se cumple. Veamos el caso B.
El literal B nos dice que veamos si se cumple lo siguiente. Si A es menor que 1, entonces A al cuadrado va a ser menor que A. Veamos vamos a analizar, para A menor que 1, o sea, para A igual a menos 3. Entonces, menos 3 es menor que 1, sería que A es menor que 1 si se cumple. Pero se cumplirá esta, A al cuadrado menor que A. Veamos si es cierto. Sería menos 3 elevado al cuadrado, porque es el valor de menos 3 que le estoy dando, va a ser menor que el valor que A, que es menos 3. Veamos si es cierto. Menos 3 al cuadrado es 9 positivo. Observa que 9 no es menor que menos 3, por lo tanto la propiedad que nos están dando no se cumple.